En electrónica es muy normal la necesidad de tener varios niveles de voltaje en un proyecto, o en general la necesidad de pasar de un nivel de voltaje DC alto a uno menor. Para esto es muy común el uso de reguladores lineales. Ejemplos de ese tipo de integrados hay muchos, como el LM317 o el LM7805, por mencionar algunos. Esos integrados ofrecen grandes beneficios, como por ejemplo que son muy sencillos de usar y son bastante baratos, pero tienen un problema. Por ejemplo, si yo tuviera un regulador lineal al que le entran 12 volts y yo busco que salgan 5 volts, la diferencia de la salida sería disipada de forma de calor, por lo cual a valores altos de corriente no se recomienda mucho el uso de un regulador lineal. En este caso es cuando entra el convertidor step down, o también conocido como buck converter. Esto un, es un convertidor DC-DC que, como su nombre lo indica, step down lo que hace es bajar el nivel de voltaje. Aquí la clave de la ventaja con respecto a los reguladores lineales es su mayor eficiencia, porque se basa en la conmutación rápida de un elemento de switcheo para regular el voltaje. El principio de funcionamiento es el siguiente. Tenemos un voltaje de entrada, que es el que queremos reducir, y la idea básica es, con un elemento de conmutación, switchar el voltaje de entrada de tal forma que a la salida tengamos el voltaje reducido deseado. Para la conmutación se pueden utilizar transistores BJT o MOSFET, pero por lo general es más común utilizar MOSFETs porque tienen buenas propiedades de conmutación a altas frecuencias. En la compuerta del MOSFET tenemos la señal de control, que en este caso es un PWM, cuyo ciclo de trabajo va a indicar el voltaje de salida mediante la siguiente ecuación. Entonces, dependiendo del ciclo de trabajo que reciba el MOSFET en su entrada, tendremos un porcentaje de salida de voltaje. Sin embargo, si nosotros conectamos directamente aquí una carga, el voltaje que vamos a ver sería el mismo que recibe el MOSFET, sería una señal cuadrada de PWM. Para poder eliminar la parte de PWM necesitamos un filtro pasabajas. Una opción viable, una opción sería hacer un filtro pasabajas RC. Sin embargo, aquí volvemos a entrar en un problema. Aquí buscamos eficiencia. Entonces, al utilizar una resistencia, estamos creando disipación de calor y eso perjudica nuestro diseño. Así que, en vez de utilizar una resistencia, se opta por emplear un filtro LC. Por lo tanto, a la salida, eliminaríamos la componente de alta frecuencia del PWM
y nos quedaría un voltaje DC constante. Sin embargo, debido al inductor, se generan picos de voltaje, que si lo dejamos de esta manera, van a terminar por dañar el circuito y quemar el MOSFET. Por lo tanto, se agrega un diodo de protección, que por lo general es un diodo Schottky, porque trabajan a altas frecuencias. Ese es el esquema básico de un convertidor de step down. Sin embargo, hay un problema. Sin carga podríamos lograr un voltaje de salida fijo, pero a la agregada carga se empezaría a consumir corriente, lo cual disminuiría el voltaje de salida. Y ya no podríamos asegurar que la conversión de voltaje es correcta. Para esto, lo que se hace es incluir un elemento de feedback, lo cual permite que siempre se mantenga el voltaje de salida. Entonces, de esta manera, el voltaje de salida se relaciona al control de PWM, asegurándonos que se logre la reducción correcta. En términos generales, el convertidor de Buck tiene el siguiente diagrama de bloques. Por un lado tenemos el voltaje de entrada, luego tenemos el elemento de conmutación, luego una etapa de filtrado y la salida. Y de la salida tenemos el elemento de retroalimentación, en el cual tenemos el control de PWM. Un circuito integrado muy común que ya incorpora el elemento de control de PWM y de regulación de voltaje es el LM2596, que es el que comúnmente se encuentra en estos módulos comerciales de convertidor de Buck. El integrado en sí se encarga de la parte de switcheo y conmutación y control de voltaje, y la parte de filtrado se incorpora como elementos pasivos externos. Aquí en su datasheet podemos ver sus características principales. Por ejemplo, que trabaja a una frecuencia de 150 kHz, que soporta hasta 3 amperes en la carga y se puede encontrar en voltajes fijos de 3.3, 5 y 12 volts, y aparte tiene una opción para ajustar la salida. También nos ofrecen una aplicación típica para el caso del regulador con salida fija de 5 volts, pero la misma aplicación se puede ver en los casos de 12, 3 o 3.3. Se buscaba realizar la simulación de este integrado en Proteus. Sin embargo, la librería de Proteus no tiene el integrado 2596. Sin embargo, sí está presente el 2595, el cual es prácticamente idéntico, con la diferencia de que soporta 1 ampere, pero de ahí en fuera tiene el mismo funcionamiento e incluso el mismo circuito de aplicación típica. Y bueno, aquí en Proteus tenemos el diagrama que muestra el datasheet, que es de la aplicación típica y más básica del LM2595. Tenemos el diodo, el filtro pasabajas, la retroalimentación a la salida,
Y cuando lo corremos, vemos que el voltaje de salida es de 11.9, aproximadamente 12 volts, que es lo mismo de la entrada. Si analizamos el datasheet, nos podemos encontrar con una parte en la que nos explican cómo modificar el voltaje de salida mediante un elemento de feedback. Porque si lo dejamos tal cual como nos indica este circuito de aplicación típica, nos va a estar dando directamente los 12 volts porque el integrado no sabe a qué voltaje queremos dejarlo, la salida. Aquí el datasheet provee una serie de ecuaciones mediante las cuales podemos determinar qué valores de resistencia habrá que poner para que el voltaje de salida sea el deseado. Aquí cabe destacar que se maneja un voltaje de referencia de 1.23 volts y en base a eso se realizan los cálculos. Por ejemplo, si quisiéramos un voltaje de salida y tomando como resistencia 1 un kilo ohm, tenemos que la resistencia 2 sea R1 por el voltaje de salida deseado entre el voltaje de referencia menos 1, o sea, un K, 5 volts entre 1.23 menos 1. Esto nos da como resultado aproximadamente una resistencia de 3 kilo ohms. Ahora tenemos el circuito con el elemento de retroalimentación correcto y con su divisor de voltaje respectivo para ajustar la salida. Según nuestros cálculos, necesitábamos una resistencia de aproximadamente 3 kilo ohms para tener una salida de 5 volts. Pero como vemos, podemos colocar un potenciómetro y mediante eso variar la salida. Y dependiendo de cómo se mueva, variará la salida de 12 hasta el voltaje de referencia. Para eso tengo que parar la simulación porque a Proteus no le gusta simular filtros LC y hace que la simulación sea muy lenta y que aparte en ocasiones llegue a crashear. Pero aquí vemos que cuando la resistencia está en cero, tenemos el mismo voltaje de la referencia, que es 1.23 aproximadamente. Y en el otro extremo tenemos los casi 12 volts. En general, los convertidores de step down son muchísimo más eficientes que los reguladores de voltaje tradicionales. El, Están alrededor del 80% o 90% de eficiencia comparado con un 20% de eficiencia en los reguladores lineales. Sin embargo, una de las desventajas de los convertidores de step down es que debido a la conmutación generan ruidos de altas frecuencias. Por lo tanto, no son útiles para algunos tipos de aplicaciones en las que haya sensibilidad al ruido electrónico, por ejemplo, la radiofrecuencia.